Daniel Harper, un ex Navy SEAL retirado que vivía en soledad entre los bosques helados del norte de Maine, se adentró en una tormenta de nieve siguiendo un extraño lamento, cuando el haz de su linterna iluminó algo suspendido de un árbol. Al principio no era más que una sombra, hasta que distinguió a un pastor alemán maltrecho, atado, sangrando y aún luchando por respirar. Antes de continuar, te pedimos un momento para suscribirte. Dale me gusta a esta historia y cuéntanos desde dónde la estás viendo, tu ciudad, tu estado o incluso tu pequeño pueblo. Porque estas historias existen para cada lugar donde la bondad todavía habita. El invierno temprano se había posado silenciosamente sobre las montañas del norte de Maine, no con violencia al principio, sino con un frío constante y paciente que se filtraba en la corteza de los pinos, en la tierra congelada y en el propio aliento, convirtiendo el bosque en un mundo apagado de blancos y grises, donde los sonidos viajaban de manera extraña y las distancias resultaban engañosas. Y fue en ese paisaje silenciado, bajo un cielo cargado de nieve, donde Daniel Harper escuchó el lamento por primera vez. Daniel vivía solo en una cabaña de troncos desgastada, ubicada casi una milla de la carretera del condado más cercana, un lugar elegido menos por comodidad que por aislamiento. A sus 46 años se movía con la presencia sólida y arraigada de un hombre forjado por la disciplina y la pérdida, de hombros anchos, de estatura elevada, con una complexión todavía poderosa pese al paso de los años. Su cabello oscuro, cortado al ras más por costumbre que por vanidad, mostraba las primeras canas en las sienes, su rostro era anguloso y curtido, con una mandíbula firme bajo unos ojos del color del acero frío que rara vez revelaban lo que sentía. Quienes lo habían conocido antes habrían dicho que era sereno, confiable y discretamente amable. Pero algo cambió años atrás cuando abandonó los Navy SEALs tras una misión que se cobró la vida de uno de sus amigos más cercanos. Desde entonces, Daniel hablaba poco, confiaba menos y mantenía al mundo a prudente distancia. Aquella tarde la nieve caía densa y pesada, del tipo que borra las huellas en cuestión de minutos. Daniel estaba partiendo leña frente a la cabaña cuando el sonido lo alcanzó, tenue al principio, arrastrado por el viento como una nota rota, grave e irregular, ni del todo humano ni del todo animal. Se detuvo con el hacha aún entre las manos, escuchando. Se dijo a sí mismo que no era nada. El bosque tenía sus propias voces, ramas que crujían bajo el peso de la nieve, el viento colándose por espacios angostos. Pero el sonido regresó, más débil esta vez, cargado de desesperación, y algo se apretó dentro de su pecho de una manera que no le gustó. Daniel había aprendido hacía tiempo que escuchar los instintos podía salvar vidas, pero también había aprendido el precio de seguirlos. Durante varios largos segundos permaneció inmóvil, con la nieve acumulándose sobre sus hombros, recordando las promesas que se había hecho a sí mismo sobre mantenerse al margen, sobre no correr jamás hacia otro grito de auxilio. El recuerdo que emergió sin buscarlo era el de una noche en el desierto, años atrás. El calor temblando sobre la arena, el eco de los disparos, el peso de un compañero caído entre sus brazos, un hombre llamado Lucas, que reía con facilidad y había confiado en Daniel con su vida, y que murió antes de que llegara el helicóptero de evacuación. Aquella pérdida había vaciado a Daniel de una manera que nunca terminó de reparar, dejando tras de sí una culpa silenciosa que lo persiguió en la vida civil y lo convenció de que la supervivencia era una deuda que jamás podría saldarse. El lamento llegó por tercera vez, más cercano ahora, crudo e inequívocamente vivo, y Daniel exhaló con brusquedad, dejó el hacha en el suelo y tomó su abrigo grueso y la linterna, sabiendo ya que lo que aguardaba entre los árboles cambiaría el rumbo de esa noche. Avanzó por el bosque con zancadas largas y habituadas, las botas hundiéndose en montículos de nieve hasta las rodillas, el haz de luz abriendo un estrecho túnel a través de la ventisca, y con cada paso el sonido se fue definiendo mejor, resolviéndose en un quejido entrecortado que subía y bajaba con una respiración trabajosa. Su pulso se aceleró, no por miedo, sino por reconocimiento, porque ya había escuchado ese sonido antes, en campos de batalla muy alejados de Maine. El sonido de algo leal y fuerte llevado más allá de sus límites. Cuando la luz finalmente alcanzó lo que colgaba frente a él, Daniel se detuvo tan abruptamente que el aire se le atascó en la garganta, y por un instante su mente se negó a aceptar lo que sus ojos estaban viendo.
Al principio parecía una silueta oscura enredada en las ramas de un pino alto, meciéndose levemente mientras el viento sacudía el tronco. Pero al acercarse, la figura tomó forma. Era un cuerpo, grande e inconfundiblemente canino, suspendido contra la corteza por una gruesa cuerda enrollada sin piedad alrededor del torso. Era un pastor alemán, adulto, poderoso incluso en su ruina. Su pelaje otrora denso, apelmazado con nieve y sangre, una de sus patas traseras torcida en un ángulo antinatural, las costillas apenas visibles bajo un pelaje rígido de hielo, el hocico en carne viva donde las ataduras habían cortado la piel, y su pecho se elevaba en movimientos superficiales e irregulares que le indicaron a Daniel que el perro estaba al borde de rendirse. La cabeza del perro se alzó ligeramente al escuchar los pasos. Sus ojos ámbar, nublados de dolor, se clavaron en los de Daniel con una intensidad que lo paralizó, porque en esa mirada no había salvajismo ni miedo feral, solo reconocimiento y una voluntad frágil y obstinada de vivir, y Daniel sintió que algo se fracturaba dentro de él, algo que había permanecido sellado durante años. Se acercó despacio, hablando sin darse cuenta, con una voz baja y firme, el mismo tono que había empleado alguna vez con compañeros acorralados bajo el fuego, diciéndoles que respiraran, que aguantaran, que confiaran en él. Y el perro respondió con un leve movimiento de orejas, un reflejo nacido del adiestramiento más que de la esperanza. De cerca, las heridas eran peores de lo que había imaginado. Cortes profundos a lo largo del flanco, quemaduras de cuerda rodeando el pecho, sangre seca congelada en el pelaje, y Daniel tragó con dificultad mientras la rabia ascendía caliente y repentina bajo la calma que usaba como armadura. Alguien había hecho esto de manera deliberada y metódica, dejando al animal aquí para que muriera de frío, y esa crueldad raspaba contra todo aquello en lo que Daniel aún creía sobre la lealtad y el servicio. Tomó el cuchillo del cinturón con las manos firmes a pesar de la tormenta. Y cuando la hoja cortó la cuerda, el perro cayó hacia adelante con un peso que lo sorprendió, puro músculo, hueso y agotamiento, y Daniel recibió ese cuerpo contra su pecho, sintiendo el débil latido de un corazón que seguía luchando. El perro emitió entonces un pequeño sonido, no un quejido, sino algo más parecido a un suspiro, y Daniel apretó su abrazo, plantándose firme contra el viento mientras la nieve empapaba su ropa al envolver al animal de la mejor manera posible. En ese momento, de pie a solas en el bosque con un perro moribundo entre los brazos, Daniel sintió el peso completo del juramento que estaba rompiendo, la promesa que se había hecho de no volver a asumir el rol de rescatador, de protector, porque siempre terminaba igual, con pérdidas y preguntas sin respuesta. Pero también sintió algo más silencioso y más peligroso, un sentido de propósito que no había experimentado desde que dejó los equipos. Se volvió hacia la cabaña con pasos pesados pero decididos, mientras la tormenta se cerraba a su alrededor. Y mientras caminaba, susurró palabras destinadas tanto a él mismo como al perro, pidiéndole que se mantuviera despierto, diciéndole que ya no estaba solo, y con cada aliento que se evaporaba en el aire helado, Daniel Harper cruzó una línea que había trazado años atrás, eligiendo una vez más cargar con la vida de otro a través de la tormenta, sin importar el precio. La tormenta había empezado a amainar cuando Daniel Harper llegó a los límites del pueblo. La nieve se iba adelgazando hasta convertirse en una caída más quieta y constante que se adhería al parabrisas de su vieja camioneta y difuminaba el mundo en contornos pálidos. Dentro de la cabina, la calefacción rugía mientras el pastor alemán yacía extendido en el asiento trasero, envuelto en el abrigo de repuesto de Daniel, con una respiración superficial pero obstinadamente presente. Cada subida del pecho una victoria frágil que Daniel vigilaba por el espejo retrovisor con la concentración que solía reservar para zonas de combate activo. La clínica veterinaria Ravenhollow se alzaba sola en las afueras, un edificio bajo de una sola planta con revestimiento azul desgastado y una única luz brillando cálidamente sobre la entrada. Daniel aparcó de cualquier manera, bajó de un salto y abrió la puerta de un empujón con una urgencia que no dejaba lugar a dudas. La mujer que lo recibió adentro era Margaret Collins, la veterinaria principal de la clínica, una viuda que rozaba los 70 años, con una postura erguida que hablaba de años soportando largas noches de urgencias. Su cabello plateado recogido en un moño bajo, marcado más por el blanco que por el gris, su piel clara y surcada de arrugas, pero fuerte,
sus ojos de un avellano sereno que no dejaban escapar casi nada. Llevaba un cardigan de lana bajo su bata y se movía con una eficiencia tranquila forjada no por la prisa sino por la resistencia. Y cuando vio al perro en los brazos de Daniel, contuvo el aliento solo una vez antes de asentir y abrirle paso. Margaret no hizo preguntas de inmediato, no desperdició tiempo con conmoción ni indignación. Simplemente dirigió a Daniel hacia la mesa de exploración, sus manos ya poniéndose los guantes, su voz firme pero delicada mientras le indicaba dónde depositar al perro. Y mientras trabajaba, Daniel observó cómo sus movimientos se suavizaban al tocarlo, como si estuviera manipulando algo sagrado en lugar de algo roto. Bajo las crudas luces blancas, el alcance de las lesiones se volvió innegable. Las quemaduras de cuerda rodeaban el pecho y el cuello del perro, lo suficientemente profundas para dejar cicatrices incluso si sobrevivía. La pata trasera estaba torcida con una fractura que nunca había sido tratada, la congelación avanzaba por los bordes de las patas, y los cortes eran demasiado limpios, demasiado deliberados para ser obra de animales salvajes o de un accidente. La mandíbula de Margaret se tensó mientras examinaba las heridas, un pequeño músculo saltando cerca de su sien, y Daniel intuía que esta no era la primera vez que ella veía crueldad disfrazada de negligencia. Trabajó en silencio durante varios minutos, limpiando, calentando, estabilizando, luego tomó un escáner de mano y lo pasó lentamente por el cuello del perro, frunciendo el ceño cuando el aparato emitió solo un tono de error apagado. «¡Qué extraño!», murmuró, ajustando el ángulo e intentándolo de nuevo, una y otra vez, hasta que exhaló despacio. «El microchip está dañado», dijo por fin, levantando la vista hacia Daniel. «No falló, está dañado», como si alguien no quisiera que pudiera leerse. Las palabras cayeron con peso, y Daniel sintió ese apretón familiar en el pecho, la misma sensación de años atrás cuando las evidencias no cuadraban y las respuestas estaban siendo deliberadamente enterradas. Margaret se inclinó más cerca del perro, apartando el pelaje cerca del hombro para revelar cicatrices más antiguas bajo las heridas recientes, lesiones superpuestas que hablaban de tiempo, no de un solo acto. Y sacudió la cabeza. «Esto no fue algo aleatorio», dijo en voz baja. «Alguien lo mantuvo vivo el tiempo suficiente para hacerle daño más de una vez». Mientras hablaba, la mirada de Daniel se desplazó hacia el rostro del perro, hacia el largo hocico salpicado de gris en los bordes, las líneas fuertes del cráneo, las orejas marcadas pero aún alerta a pesar del dolor. Y comprendió que el animal era mayor de lo que había pensado en un principio, quizás 7 u 8 años, pasada ya la etapa del impulso juvenil, portando el tipo de desgaste que venía del servicio más que del deambular. Cuando Margaret volvió a tomar el escáner y ajustó la frecuencia, un leve parpadeo apareció en la pantalla. No suficiente para una lectura completa, pero sí para confirmar lo que ya sospechaba. «Estaba registrado», dijo, con la voz más suave ahora. «Este no es solo un perro de trabajo. Era un K-9, militar o policial, adiestrado, disciplinado». La palabra «militar» quedó flotando entre ellos, y Daniel la sintió resonar en sus huesos, despertando recuerdos de guías y perros moviéndose como una sola unidad, de una lealtad que no cuestionaba las órdenes, sino que confiaba absolutamente en el ser humano al otro extremo de la correa. Margaret se quitó los guantes y se recostó un momento contra el mostrador, su compostura resquebrajándose lo justo para revelar a la mujer que había detrás de la calma profesional, y Daniel reparó entonces en una fotografía enmarcada en la pared detrás de ella, un joven uniformado sonriendo con cierta torpeza junto a un Golden Retriever, con el orgullo y la juventud grabados en el rostro. Siguiendo la mirada de Daniel, Margaret tragó saliva y se irguió. «Mi hijo», dijo simplemente. «Ejército». Y tras una pausa, no volvió a casa. No había drama en su tono, ni amargura, solo una verdad silenciosa que hacía tiempo había encontrado su lugar en su vida, y Daniel asintió, comprendiendo sin necesidad de más explicaciones. Fue quizás por esa pérdida compartida que ella regresó su atención al perro con renovado cuidado, ajustando la vía intravenosa, vendando la pata herida, murmurando suavemente como si el animal pudiera entender cada palabra. Daniel permaneció cerca, con las manos apoyadas en el borde de la mesa,
sintiéndose extrañamente inútil en un lugar donde el valor se medía no en fuerza sino en paciencia. Y cuando Margaret preguntó si el perro tenía nombre, dudó. Había evitado poner nombres a las cosas desde que dejó el servicio, había aprendido que los nombres hacen más agudo el dolor de la pérdida. Pero mientras miraba al pastor alemán tumbado allí, respirando con testarudez, resistiéndose a desvanecerse, una palabra sencilla emergió antes de que pudiera detenerla. Buddy, dijo en voz baja, sorprendido de lo natural que sonaba. Le he estado llamando Buddy. Margaret esbozó una leve sonrisa ante eso, con las comisuras de los ojos suavizándose. Le viene bien, dijo, y lo anotó en la ficha como si ya fuera oficial. Las horas parecieron transcurrir en un ritmo lento y cuidadoso, con la tormenta exterior diluyéndose hasta convertirse en un telón de fondo apagado. Y cuando Margaret finalmente dio un paso atrás, con el cansancio ya visible en la caída de sus hombros, asintió una vez. Está estable, dijo. No fuera de peligro, pero aguantando. Daniel exhaló, un aliento que no sabía que estaba conteniendo, y se hundió en la silla junto a la mesa, con el peso del día depositándose en sus huesos. Fue entonces, en esa calma transitoria, cuando los ojos de Buddy se abrieron a medias, ámbar y nublados, pero enfocados, y por primera vez buscaron el rostro de Daniel sin miedo. La mirada se sostuvo, firme e indagadora, sin súplica ni pánico, pero llena de un extraño reconocimiento familiar, como si el perro viera en Daniel algo de sí mismo, otro superviviente marcado por el servicio y el abandono. Y Daniel sintió que la garganta se le cerraba mientras extendía la mano, apoyándola con suavidad en el cuello del perro. Buddy no se estremeció, no se apartó. Simplemente respiró, lenta e irregularmente, pero presente. Y en ese momento compartido de silencio, Daniel comprendió que cualquier camino que se extendiera por delante ya había comenzado, forjado no por obligación, sino por un vínculo que ninguno de los dos había planeado formar. Al amanecer, la clínica había adoptado una rutina apacible. La tormenta se había reducido a un tenue susurro contra los ventanales, y Daniel Harper estaba sentado en la angosta sala de recuperación con un vaso de papel de café amargo, calentándose las manos, mientras Buddy yacía bajo una lámpara de calor, vendado y respirando con más regularidad que la noche anterior, su cuerpo quieto y disciplinado incluso en el sueño, como si el descanso fuera otra tarea que debía cumplirse bien. Daniel lo notó primero cuando Buddy se agitó al escuchar metal. Una tensión sutil recorrió los hombros del perro cuando Margaret Collins ajustó una bandeja de instrumental. El leve tintineo provocó una respuesta inmediata, orejas que se alzaron con brusquedad, músculos que se tensaron bajo la manta. Un aliento bajo que se detuvo en el pecho, no exactamente miedo, sino disposición. Y Daniel sintió brotar una incomodidad familiar, la misma quietud alerta que había visto una vez ondularse por unidades adiestradas cuando una orden se mantenía a punto de darse. Lo puso a prueba sin pretenderlo, desplazando su peso y murmurando con suavidad, tranquilo. Luego, casi por reflejo, dejó escapar una frase antigua, quieto. Y la reacción fue instantánea e inconfundible. La cabeza de Buddy se alzó a pesar del dolor, los ojos se abrieron de golpe, el cuerpo se congeló en una inmovilidad perfecta. Una postura de obediencia tan precisa que envió un escalofrío por Daniel que nada tenía que ver con el invierno. Margaret observaba desde el umbral con los brazos cruzados sobre el cardigan, su expresión reflexiva más que sorprendida. Y cuando Daniel la miró, ella sintió una vez, como confirmando algo que ya sospechaba. Eso no es coincidencia, dijo en voz baja, acercándose, su voz cargada de la autoridad serena de quien había aprendido a leer los cuerpos tanto como las fichas clínicas. Eso es condicionamiento. Daniel tragó saliva, con la mandíbula tensa mientras los recuerdos presionaban desde adentro, imágenes de guías y perros moviéndose como uno solo, de órdenes dadas en el caos y seguidas sin titubear. Y comprendió que la disciplina de Buddy no había sido destruida por lo que le habían hecho, solo enterrada bajo capas de dolor. Margaret sacó una pequeña caja de cartón de debajo del mostrador y la depositó sobre la mesa con cuidado. Dentro había objetos reunidos con la paciencia de quien sabe que la evidencia a veces susurra en lugar de gritar. Un tramo deshilachado de cuerda,
un trozo de nylon gastado y un collar, viejo y rígido con la edad. El cuero agrietado y oscurecido, el anillo metálico opaco, pero inconfundiblemente oficial. Estaba enredado en la cuerda, explicó, levantándolo con delicadeza. Anoche no te lo mostré porque él necesitaba estabilizarse primero. Daniel tomó el collar cuando ella se lo ofreció, sintiendo su peso en las manos, la tenue huella de letras apenas visibles en el borde interior, borradas por años de uso, y recorrió los surcos con el pulgar hasta que las letras se definieron lo suficiente para que su respiración se cortara. Había un código de serie, parcial pero legible, del tipo asignado a unidades en lugar de mascotas, y debajo una insignia desvaída, el contorno de un escudo con marcas que Daniel reconoció de informes del pasado. Esa unidad, dijo despacio, con las palabras sabiendo amargo. Fue desactivada hace unos años. Margaret asintió, sin apartar los ojos del collar. Y por un momento pareció más mayor, las líneas alrededor de su boca profundizándose mientras se apoyaba en el mostrador. No oficialmente, no de la manera que la gente piensa, dijo, y Daniel percibió que había más detrás de esa forma cuidadosa de hablar. Entonces ella le contó, con la cadencia medida de alguien que ha repetido la historia demasiadas veces sin ser escuchada, sobre los rumores que habían circulado después de que ciertas unidades K-9 fueran disueltas en silencio, sobre perros transferidos en papel a contratistas civiles, sobre listas de adopción que nunca cuadraban del todo, y sobre animales que simplemente desaparecían. La voz de Margaret no vaciló mientras hablaba, pero Daniel vio el coste en la manera en que sus manos se cerraron levemente a sus costados, en la forma en que elegía las palabras, como si aún esperara que algún día llegaran a alguien que le importara. Admitió que había escrito cartas, presentado informes, intervenido en reuniones del consejo cuando podía, impulsada por una convicción moldeada por la pérdida, por el recuerdo de su hijo volviendo a casa de permiso y arrodillándose en el suelo para jugar con los perros de la clínica, riendo de una manera que aún resonaba en su casa vacía. Me dijeron que no había pruebas, dijo, con una sonrisa tenue y cansada asomando en sus labios. Ningún patrón, ninguna evidencia. Daniel miró a Buddy, las cicatrices a medias ocultas bajo vendas frescas, la precisión de su respuesta a una sola palabra, y sintió que la rabia se asentaba en algo más frío y más enfocado. Las pruebas, lo sabía, rara vez se anuncian a sí mismas. Esperan a ser reconocidas. Más tarde ese día, mientras la luz se filtraba por los ventanales cubiertos de escarcha, una mujer entró discretamente a la clínica, deteniéndose justo en el umbral como si no estuviera segura de tener derecho a estar allí. Y Daniel la notó antes que Margaret, quizás porque había aprendido a leer la vacilación en los demás. Se llamaba Evelyn Moore, explicó Margaret cuando se acercó, una residente local que colaboraba ocasionalmente. Una mujer de poco más de 70 años, de complexión delgada y movimientos cuidadosos, con el cabello rubio plateado suelto hasta los hombros, la piel pálida y fina, los ojos agudos pese a los años, conduciéndose con la dignidad cauta de quien había aprendido a observar en lugar de intervenir. Evelyn trajo una cesta con toallas dobladas y una lata de galletas caseras, depositándolas con una sonrisa suave. Pero cuando vislumbró a Buddy, su expresión cambió, la sonrisa vaciló mientras el reconocimiento cruzaba su rostro. Dudó, apretando los dedos alrededor del borde del mostrador, y habló con una voz tenue de contención. Ese perro, dijo, sin acusar, sin temer, solo con certeza. Lo he visto antes. El silencio pareció condensarse en torno a sus palabras, y Daniel se volvió completamente hacia ella con una postura atenta pero no amenazante, de la manera que había aprendido a escuchar cuando la verdad afloraba de improviso. Evelyn explicó que meses antes, durante uno de sus paseos vespertinos por las afueras del pueblo, había visto una camioneta aparcada donde no debía estar. Sin luces. Hombres moviéndose con rapidez. Un perro grande siendo guiado hacia adentro. El animal resistiendo, no con pánico sino con confusión. Y admitió que había vuelto a casa y cerrado la puerta con llave, diciéndose que no era asunto suyo. Pensé que era demasiado mayor para que importara, dijo en voz baja. La vergüenza y el alivio se entrelazaban, y al amanecer todo había desaparecido.
Daniel le agradeció sin juzgarla, entendiendo demasiado bien el peso del silencio, y cuando ella se marchó, la habitación se sintió más cargada con el conocimiento que había compartido. Al llegar la noche, Daniel volvió al lado de Buddy, poniendo a prueba las órdenes con suavidad ahora, no para controlar, sino para comprender, y cada respuesta confirmaba lo que sus instintos ya sabían. Buddy no había sido descartado por ser débil. Lo habían borrado porque sabía demasiado, porque la lealtad, despojada de protección, se convierte en una carga. Cuando Buddy finalmente se relajó de nuevo con los ojos cerrados, Daniel se recostó en su silla con el viejo collar descansando en su regazo y aceptó la verdad que se formaba con silenciosa claridad en su mente. Esto no era un caso de negligencia o crueldad nacida del impulso. Era deliberado, sistemático y concebido para no dejar rastro. Y mientras las luces de la clínica se atenuaban para la noche, Daniel Harper comprendió que rescatar a Buddy no había sido el final de una historia, sino el comienzo de una obligación que ya no podía ignorar. El pueblo costero de Arbor's Edge se reveló poco a medida que el invierno aflojaba su garra, el agua gris del mar apretándose contra los oscuros muelles de piedra mientras la nieve persistía en los callejones angostos y en los tejados. Y Daniel Harper observó cómo ese lugar llevaba el silencio como un hábito antes que como una estación, un pueblo moldeado por las mareas, pescadores envejecidos y el acuerdo tácito de que ciertas cosas era mejor dejarlas estar. Se hospedó en una modesta posada cerca del puerto, levantándose temprano cada mañana para recorrer las calles con una paciencia deliberada, la postura relajada pero alerta de quien había sido adiestrado para recopilar información sin llamar la atención. Su cara curtida se mezclaba fácilmente entre hombres que habían vivido vidas difíciles, su cabello oscuro y corto metido bajo un gorro de lana, una barba incipiente ensombreciendo su mandíbula de un modo que lo hacía parecer más un obrero local que un ex-Navy SEAL. Daniel comenzó con pequeñas conversaciones, tomando café en la cafetería de la esquina, ayudando a un anciano a cargar cajones cerca de los muelles. Escuchando más de lo que hablaba, y aprendió rápidamente que Arbor's Edge tenía una memoria más larga de lo que aparentaba, una que afloraba en fragmentos cuando la gente se sentía lo suficientemente segura como para dejarla escapar. Escuchó hablar de un lugar a las afueras del pueblo, un antiguo almacén reconvertido en lo que los lugareños llamaban un centro de adiestramiento, gestionado por un contratista privado cuyo nombre rara vez aparecía en los carteles oficiales. Un negocio que decía rehabilitar perros de trabajo retirados, pero que operaba principalmente de noche, con sus camiones entrando y saliendo cuando la niebla llegaba densa desde el mar. El propietario, según los relatos susurrados, era un hombre llamado Thomas Reed, de casi 60 años, corpulento y de cuello grueso, con una barba abundante salpicada de blanco y unos ojos que nunca terminaban de encontrarse con los de otro por mucho tiempo. Un antiguo oficial de logística dado de baja años atrás en circunstancias que pocos podían describir con claridad, y Daniel advirtió la manera en que la gente bajaba la voz cuando salía su nombre, con un miedo mezclado con resignación asentándose en sus expresiones. En el pequeño supermercado del pueblo, Daniel volvió a cruzarse con Evelyn Moore, su figura delgada envuelta en un largo abrigo gris, su paso cuidadoso más lento que antes, y cuando ella lo reconoció, sus labios se apretaron en una línea fina, una señal de que había estado sopesando algo pesado. Lo invitó a caminar con ella por el puerto, el viento tironeando su cabello plateado suelto, la piel pálida enrojecida por el frío, y mientras avanzaban, ella habló con vacilación al principio, luego con una resolución más firme, admitiendo que la noche en que había visto llevarse a Buddy no había sido la única vez. Evelyn confesó que a lo largo de los años había visto otros perros, siempre razas grandes, siempre moviéndose al amparo de la oscuridad, siempre acompañados por hombres que no tenían aspecto de voluntarios ni de cuidadores. Y cada vez se había dado la vuelta, diciéndose que su miedo era justificado, que una anciana sola no podía plantarse ante hombres que se movían con una amenaza silenciosa. Daniel no la interrumpió, no la presionó, comprendiendo que su confesión no era solo sobre hechos, sino sobre culpa, el tipo que acompaña a alguien a lo largo de largas noches y se vuelve más pesada con el tiempo. Y cuando terminó, la agradeció de nuevo con un tono calmado y respetuoso, asegurándole que el silencio nacido del miedo no era lo mismo que la complicidad. Más tarde aquella tarde,
Daniel recorrió la estrecha carretera que salía del pueblo, pasando cabañas desgastadas y grupos de árboles desnudos, hasta llegar a la instalación de la que la gente hablaba, un bajo edificio de hormigón rodeado de vallas metálicas, con un cartel recién pintado con palabras como rehabilitación y adiestramiento, aunque sin la calidez que esas palabras sugerían. Desde la distancia, Daniel observó camiones que se detenían brevemente antes de que las puertas se deslizaran abriéndose, hombres moviéndose con eficiencia ensayada, y aunque no podía ver los perros claramente, percibía su presencia en la forma en que el propio aire se sentía tenso, la misma inquietud que había aprendido a confiar en territorio hostil. No se acercó directamente, eligiendo en cambio dar la vuelta al pueblo y detenerse en la biblioteca local, donde pasó horas examinando registros públicos, encontrando empresas fantasma vinculadas a la operación de Reed, rastreando cambios de propiedad que coincidían con demasiada pulcritud con la silenciosa disolución de las unidades K-9 que Margaret había mencionado. Y mientras iba encajando la información, emergió un patrón que dejaba poco margen para la duda. El conflicto interno de Daniel se agudizó con cada descubrimiento, porque cuanto más se acercaba a la verdad, con mayor claridad sentía la atracción de su pasado, las habilidades que había enterrado exigiendo ser usadas de nuevo. Y esa noche, solo en su cuarto de alquiler, contempló el puerto oscuro recordando la promesa que se había hecho a sí mismo de no volver a una pelea que no pudiera terminar. La imagen de Buddy emergió sin buscarse. La quietud disciplinada, las cicatrices ocultas bajo una piel en proceso de curación, la confianza que se iba formando despacio a pesar de todo, y Daniel comprendió que alejarse ahora sería otra clase de traición, más silenciosa, pero no menos real. Antes de volver a la clínica, Daniel se detuvo una vez más en el puerto, observando a los pescadores remendar redes en silencio, a mujeres llevando la compra a casa por aceras resbaladizas, una comunidad unida por la costumbre y la resistencia. Y comprendió que Arborses no ignoraba lo que había estado sucediendo, simplemente estaba agotada, desgastada por años de elegir la seguridad por encima de la verdad. Cuando llegó a la clínica, Buddy levantó la cabeza al escuchar sus pasos, la cola moviéndose levemente contra la cama, y Margaret alzó la vista desde su escritorio, leyendo la respuesta en los ojos de Daniel antes de que hablara. Le contó lo que había descubierto sobre Reed, sobre la instalación, sobre la confesión de Evelyn, y Margaret escuchó sin interrumpir, con una expresión grave pero sin sorpresa, como si una parte de ella siempre hubiera sabido a dónde llevaría ese camino. Cuando Daniel terminó, la habitación se sumió en un silencio reflexivo, roto solo por el suave zumbido del equipo médico, y Margaret dijo por fin lo que Daniel ya había aceptado en su interior, que descubrir la verdad no sería limpio ni sencillo, que atraería la atención, y que una vez iniciado no habría retirada fácil. Daniel asintió, sintiendo que el peso de la elección se asentaba del todo en su lugar, una pesadez familiar acompañada de una extraña sensación de claridad, y al apoyar una mano en el costado de Buddy, tomó una decisión que había estado evitando desde el momento en que cortó la cuerda en el bosque. Enfrentaría lo que había sido ocultado, aunque eso significara volver a un tipo de batalla que había esperado no tener que librar nunca más, porque algunos silencios son demasiado costosos de mantener, y ciertas lealtades, una vez reclamadas, no pueden ser abandonadas sin perderse a uno mismo. Los días que siguieron se desplegaron con una lentitud cuidadosa, como si el propio invierno hubiera acordado concederle a Daniel Harper y a Buddy una cuota de paciencia, y cada mañana la luz se colaba suavemente por las ventanas de la clínica antes de que Daniel llegara, con las botas cubiertas de escarcha y los hombros firmes, pero ya sin esa actitud cerrada que Margaret Collins había notado la primera vez, porque algo en él había empezado a aflojarse, la atención largamente retenida cediendo. Ahora en pequeños y titubeantes incrementos. La recuperación de Buddy no se anunció de manera dramática. No hubo saltos repentinos ni momentos heroicos, solo el retorno constante de la fuerza en formas sutiles, una respiración más larga sostenida sin temblar, ojos que seguían el movimiento con mayor nitidez, patas que se apoyaban con más firmeza en la cama, y Daniel observaba estos cambios con la misma atención silenciosa que en otro tiempo había usado para leer el terreno y el tiempo, entendiendo que el progreso rara vez hace ruido. Cuando Margaret autorizó a Buddy para movimientos breves y controlados, Daniel lo llevó fuera, al patio vallado detrás de la clínica. El suelo todavía cubierto de nieve vieja,
el aire con un leve olor a sal traída desde el mar, y mantuvo la voz baja, el lenguaje corporal abierto, con cuidado de no despertar la obediencia rígida que ya había visto acechar bajo la superficie. Al principio, Buddy se movió con rigidez, favoreciendo la pata herida, la postura alerta pero contenida, las orejas girando ante cada sonido. Y Daniel resistió el impulso de dar órdenes, optando en cambio por caminar despacio, dejando la correa floja, permitiendo que el perro eligiera el ritmo, porque la confianza, recordó, debe ofrecerse antes de que pueda ser devuelta. Sin embargo, la memoria tiene un modo de aflorar cuando el cuerpo empieza a sentirse seguro. Y una tarde, cuando un camión de reparto petardeó en la carretera cercana, Buddy reaccionó al instante, adoptando una postura baja y alerta, los músculos cobrando una precisión que nada tenía que ver con el miedo y todo con el adiestramiento, y Daniel sintió que el momento lo atravesaba como una corriente. A partes iguales asombro y pena. Se arrodilló junto al perro, apoyando una mano firme en el hombro de Buddy, anclándolo con su presencia más que con órdenes, y murmuró palabras tranquilizadoras hasta que la tensión se disipó, hasta que la disposición volvió a suavizarse en calma. Fue en esos momentos cuando Daniel comprendió que el daño verdadero que le habían hecho a Buddy no era solo físico, sino la confusión de haber sido adiestrado para responder al peligro y luego castigado por hacerlo, con la lealtad volcada hacia adentro hasta fracturarse. Alejándose de la clínica, Daniel se descubrió integrado en los ritmos de Arborses de maneras que no había anticipado, porque la recuperación, señaló Margaret con delicadeza, no era solo cuestión del paciente sobre la mesa, sino del entorno que lo esperaba más allá. Y Daniel comenzó a pasar sus tardes ayudando donde la ayuda se necesitaba en silencio. Reparó una valla rota para un anciano pescador llamado Walter Pique, un hombre alto y encorvado que casi llegaba a los 80 años, con la piel curtida del color del cuero viejo y las manos permanentemente curvadas de décadas jalando redes. Un hombre cuya esposa había fallecido años atrás y que hablaba poco, pero que observaba a Daniel con un respeto cauto mientras trabajaban codo a codo. Daniel acarreó leña para Sarah Lell, una maestra de escuela viuda de poco más de 60 años, de complexión delgada y cabello prematuramente blanco recogido en una pulcra trenza por la espalda, la piel clara y pecosa, los ojos brillantes pero cansados, formados por años de cuidar a los demás sin quejarse. Y ella le agradeció con una calidez discreta e insistió en que se llevara un tarro de sopa casera, un gesto que lo desestabilizó más de lo que quería admitir. Cada pequeño acto iba desmoronando el aislamiento que Daniel se había construido alrededor, y aunque no hablaba de su pasado, la gente del pueblo parecía intuir que cargaba con algo pesado, respondiendo no con preguntas sino con una especie de aceptación paciente. Pero Buddy lo acompañaba cuando Margaret lo permitía, moviéndose con cuidado por las calles, la presencia del perro arrancando sonrisas suaves y miradas cautelosas. Los niños se quedaban a cierta distancia, los residentes mayores asentían reconociendo algo familiar en el porte del animal. El adiestramiento retomó forma no como ejercicios sino como rutinas compartidas, Daniel lanzando un palo con suavidad por el patio y observando cómo Buddy lo consideraba, la cola quieta, la cabeza ladeada, antes de ir tras él no con urgencia sino con curiosidad, devolviéndolo a un ritmo mesurado que hablaba de contención más que de impulso. Daniel lo alababa con calidez, con una voz cargada de sinceridad, y las orejas del perro se doblaban levemente en respuesta, formándose casi una sonrisa en la línea relajada de su hocico, y Daniel sintió que brotaba un triunfo silencioso donde antes solo había vivido la vigilancia. El pasado no desaparece, sin embargo, y una noche, mientras Daniel le cepillaba el pelaje a Buddy, trabajando con cuidado alrededor del tejido cicatricial, notó cómo el perro se tensaba cuando el cepillo chocaba con metal, el leve tintineo resonando demasiado cerca del sonido de las cadenas, y Daniel se quedó inmóvil, con el corazón apretándose mientras la respiración de Buddy se aceleraba, los ojos velándose brevemente con un recuerdo que ninguno de los dos podía ver. Daniel dejó a un lado el cepillo, bajándose al nivel del perro, apoyando la frente suavemente contra la de Buddy, respirando despacio hasta que el perro lo imitó, hasta que el temblor pasó, y en esa quietud compartida, Daniel se enfrentó a sus propios fantasmas, los momentos en que el sonido y el olor lo habían transportado de vuelta a lugares que había jurado dejar atrás. Fue quizás por esa vulnerabilidad compartida que algo cambió de manera irreversible entre ellos,
el reconocimiento de que la supervivencia les había costado a ambos más de lo que nadie podía comprender fácilmente, y que la sanación requeriría no borrar el pasado, sino aprender a vivir junto a él. En una tranquila tarde, cuando el sol caía bajo sobre el puerto tiñendo la nieve de oro pálido, Daniel soltó a Buddy en el patio una vez más. Retirando la correa por completo por primera vez, y el perro se quedó un momento quieto, los músculos tensos por el hábito, luego avanzó, olfateando el aire, trazando un círculo, probando los bordes de la libertad. Daniel lo observó sin llamarlo de vuelta, con las manos sueltas a los costados, y cuando Buddy regresó finalmente por su propia voluntad, acercándose tanto que su hombro rozó la pierna de Daniel, algo tácito pasó entre ellos. La cola de Buddy se alzó, solo ligeramente al principio, luego otra vez, un movimiento lento y deliberado que no llevaba ningún rastro de orden ni expectativa, solo contentamiento, y Daniel se rió suavemente, el sonido sorprendiéndolo tanto como a cualquier otro que lo escuchara, una liberación breve y genuina que resonó en el aire frío. No era el meneo rápido y disciplinado de un K9 respondiendo a un elogio, sino el gesto suave de un perro eligiendo la conexión. Y al apoyar Daniel la mano en el cuello de Buddy, sintiendo el calor allí, supo que independientemente de lo que les esperara, de las verdades que aún aguardaban ser descubiertas, las afrontarían juntos, no como guía y activo, sino como dos seres que habían encontrado el uno en el otro una razón para seguir adelante. La decisión no llegó con dramatismo ni voces elevadas, sino en las horas silenciosas justo antes del amanecer, cuando Arbor-Sech aún dormía y el mar presionaba rítmicamente contra la orilla, y Daniel Harper estaba sentado ante la pequeña mesa de madera en la trastienda de la clínica, con papeles extendidos frente a él, Buddy acurrucado a sus pies con una respiración lenta y acompasada, mientras Margaret Collins trabajaba metódicamente a través de una carpeta gruesa de notas que había acumulado durante años. Margaret parecía más mayor bajo la tenue luz de la mañana, con las líneas de su piel clara más pronunciadas, el cabello plateado escapándose del nudo con cuidado. Aún así, había una firmeza en su postura que hablaba de una resolución ganada con esfuerzo, no prestada. Y mientras deslizaba un documento tras otro en orden, Daniel comprendió cuánto tiempo había estado preparándose para este momento sin llegar a admitírselo del todo a sí misma. La evidencia no era dramática en sí misma, ninguna pieza aislada que pudiera romper el silencio de un golpe, pero en su conjunto formaba un patrón demasiado deliberado para ignorar. Registros veterinarios de ingreso alterados fuera de horas. Formularios de transferencia firmados por empresas fantasma vinculadas a la operación de Thomas Reed. Fotografías de cicatrices y heridas en perros que reflejaban las de Buddy. Códigos de serie parcialmente borrados pero aún rastreables hasta unidades K9 desactivadas. Daniel añadió sus propias aportaciones con cuidado, trazando líneas de tiempo, anotando avistamientos de vehículos, cruzando fechas que Evelyn Moore había mencionado con registros de envíos que Margaret había conseguido discretamente de colegas que confiaban en su criterio, aunque no siempre comprendieran del todo sus razones. Trabajaron sin prisas, sabiendo que la precisión importaba más que la velocidad. Y cuando el expediente estuvo completo, Margaret lo selló en un sobre liso, con las manos deteniéndose brevemente como si reconociera el peso de lo que enviaba al mundo. El contacto que habían elegido no era local, no era alguien enredado en la tela de evitación silenciosa de Arbor-Sech, sino una oficina federal a varias horas de distancia, y Daniel se ofreció voluntario para hacer el viaje, entendiendo que la distancia podía ofrecer claridad tanto como seguridad. Antes de partir, Margaret se retiró a su pequeño despacho, cerrando la puerta tras ella, y Daniel escuchó el leve crujido del papel, el tipo de sonido que cargaba recuerdos. Cuando emergió, sostenía un sobre solitario, amarillento en los bordes, con los dedos temblando levemente al presionarlo plano contra la palma de su mano. Mi hijo escribió esto la noche antes de su último despliegue, dijo en voz baja, encontrando la mirada de Daniel. No lo he leído en años. Era una mujer compacta, que apenas llegaba al hombro de Daniel, pero en ese momento parecía más grande de algún modo, sus ojos avellana brillantes con lágrimas no derramadas. Aunque firmes, y se sentó, desplegó la carta y leyó en silencio mientras Daniel esperaba, respetando la privacidad del duelo sin apartar la vista. Cuando terminó, exhaló despacio,
con los hombros aliviándose, y alzó la vista con una sonrisa leve, casi serena. Escribió que la verdad importa incluso cuando duele, dijo, con una voz queda pero segura, y que protegerla es una forma de servicio. Daniel asintió, sintiendo que las palabras se asentaban en él con una ternura inesperada, y comprendió que la resolución de Margaret no estaba alimentada por la ira, sino por el amor, un amor que buscaba evitar que otros fueran borrados como lo había sido su hijo. El viaje hacia el norte fue largo y sin incidentes, con los campos invernales difuminándose bajo un cielo pálido, y Daniel descubrió que sus pensamientos regresaban una y otra vez al momento en el bosque cuando había liberado a Buddy. Como el instinto había vencido al miedo, como ciertas promesas exigen ser rotas para que otras permanezcan intactas. En el edificio federal, el proceso fue clínico y medido. El agente que recibió el expediente, un hombre alto de cabello corto y expresión neutra que revelaba poco, aunque Daniel reconoció el profesionalismo cuando lo veía, y las preguntas que siguieron fueron precisas, informadas y con una urgencia discreta. Cuando Daniel regresó a Arborsetch, el pueblo parecía igual en la superficie, aunque él percibía un cambio por debajo de la calma, un sutil estrechamiento, como si el propio silencio se hubiera vuelto consciente de ser desafiado. Margaret siguió con su trabajo en la clínica como siempre, atendiendo animales con la misma competencia delicada, pero Daniel observó cómo miraba la carretera con más frecuencia, cómo cerraba la puerta con cuidado deliberado por las noches, y él se mantuvo cerca, ayudando donde podía, consciente de que la visibilidad era ahora a la vez escudo y riesgo. Una noche, cuando el sol caía bajo y teñía la nieve de una luz ámbar suave, Margaret invitó a Daniel a sentarse con ella en la sala tranquila donde Buddy dormía, el cuerpo del perro subiendo y bajando en un ritmo fácil, las cicatrices desvaneciéndose despacio entre el pelaje. Actuarán, dijo, no como especulación sino como certeza, pero necesitarán a alguien que hable. Daniel entendió de inmediato lo que ella quería decir, la pregunta tácita flotando entre ellos, y la vieja pesadez familiar se posó en su pecho, el peso de dar un paso al frente, de colocarse directamente en el camino de las consecuencias. Esa noche, solo en el cuarto que alquilaba sobre la posada, Daniel desempaquetó las partes de sí mismo que había mantenido selladas desde que dejó los equipos, los recuerdos de operaciones que salieron mal, de decisiones que habían costado vidas, de testimonios que había dado y de aquellos que había evitado, y reconoció la verdad que había estado rodeando desde el principio, que el silencio no lo había librado del dolor. Solo lo había postergado. A la mañana siguiente, Daniel le dijo a Margaret que se presentaría como testigo si se le pedía, que hablaría no como héroe ni vengador, sino como alguien que reconocía un sistema que fallaba a quienes lo habían servido fielmente, humanos y animales por igual, y Margaret aceptó su decisión con un asentimiento que llevaba consigo tanto gratitud como pena, comprendiendo lo que le costaría reabrir viejas heridas. Como si percibiera la gravedad del momento, Buddy levantó la cabeza y la apoyó sobre la rodilla de Daniel, los ojos ámbar serenos y presentes, y Daniel colocó una mano firme sobre el cuello del perro, anclándose en la simple verdad de la supervivencia compartida. Cuando llegó la llamada más tarde esa semana confirmando que se estaba preparando una operación, que se estaban redactando órdenes y coordinando acciones, Daniel no sintió ninguna oleada de triunfo, solo una serena disposición, del tipo que había conocido antes de los despliegues. Y al salir al frío de la noche con Arborsetch extendiéndose silenciosamente a su alrededor, aceptó que enfrentar la verdad no borraría el pasado, pero podría evitar que se repitiera, y eso, comprendió, era razón suficiente para afrontar lo que viniera. La nieve regresó aquella noche con determinación. Densa y deliberada, del tipo que suaviza los bordes y absorbe el sonido, y Arborsetch pareció retirarse dentro de sí misma mientras el viento empujaba cortinas blancas sobre las carreteras y reducía las luces del puerto a halos tenues, mientras Daniel Harper aguardaba en la cabina de un vehículo sin identificación al límite del pueblo. Buddy acomodado a su lado, tranquilo y concentrado, su aliento empañando el cristal en pulsos lentos y constantes que coincidían con la respiración medida del propio Daniel. El plan había sido definido horas antes con una eficiencia callada, sin órdenes a gritos ni luces parpadeantes, sino con confirmaciones murmuradas y asentimientos deliberados, porque esto no era un espectáculo destinado a los titulares. Era una corrección concebida para ser precisa.
El equipo federal llegó por etapas, con los vehículos deslizándose hasta su posición sin urgencia, los agentes moviéndose por la nieve como sombras, y Daniel observó su actitud con ojo profesional, reconociendo la competencia en la manera en que hablaban poco y lo observaban todo. La coordinadora principal, una mujer llamada Claire Bennett, de poco más de 40 años, de estatura media y complexión atlética y compacta, con el cabello oscuro recogido bajo un gorro de punto y la piel curtida por años de trabajo de campo, se conducía con una autoridad discreta nacida de la experiencia más que del rango, y cuando habló con Daniel, su tono fue tranquilo y respetuoso, reconociendo su papel sin inflarlo. Explicó los detalles finales brevemente, confirmando las órdenes, el momento, la prioridad de la seguridad, y Daniel escuchó, aportando solo lo que sabía, confiando ahora en el proceso desde que ya no era solo suyo. Cuando llegó la señal, no fue nada dramático, solo una mano que se alzó y bajó, y el convoy se dirigió hacia la instalación al límite del pueblo, con los neumáticos crujiendo suavemente sobre la nieve fresca, los motores a poca potencia, las luces atenuadas hasta el último momento posible. La postura de Buddy cambió al aproximarse, orejas hacia adelante, cuerpo alerta sin tensión, una disposición tranquila que Daniel reconoció como confianza más que condicionamiento, y apoyó una mano en el hombro del perro, anclándolos a ambos mientras las puertas entraban en su campo de visión. La instalación parecía más pequeña de noche, despojada de su pretensión diurna, la valla metálica recubierta de hielo, las ventanas oscuras, el cartel que proclamaba «Rehabilitación», a medias enterrado bajo montones de nieve, y mientras los agentes se desplegaban cortando candados y asegurando salidas, el aire pareció contener el aliento. El interior del edificio era frío y utilitario, con suelos de hormigón resbaladizos de deshielo, luces fluorescentes que parpadeaban cobrando vida de una en una, revelando filas de compartimentos y equipos que hablaban de control más que de cuidado, y Daniel sintió el apretón familiar en el pecho, el reconocimiento de lugares donde el poder había sido mal empleado de manera callada y reiterada. Buddy avanzó con la señal de Claire, el hocico bajo, los movimientos deliberados, y Daniel lo siguió a una distancia respetuosa, dejando que el perro guiara no como herramienta sino como guía, cuyos instintos habían sido ganados a un coste terrible. El primer sonido que escucharon no fue un ladrido sino un quejido suave, casi perdido bajo el zumbido de los generadores, y Buddy se detuvo, con la cabeza alzada y los ojos brillando de enfoque mientras se dirigía hacia una puerta sellada en la parte trasera. Los agentes se movieron rápidamente entonces, forzándola para revelar una estrecha escalera que descendía a un nivel inferior, y el olor que surgió desde abajo era inconfundible, la mezcla rancia de miedo, encierro y negligencia. Abajo, el espacio se abría en un largo corredor bordeado de recintos, no las toscas jaulas que Daniel había esperado, sino compartimentos reforzados diseñados para contener fuerza. Y dentro de ellos, siluetas se movían, ojos captando la luz, cuerpos que se aproximaban con cautela, algunos agitando las colas con una esperanza tentativa, otros retrocediendo, sin saber si había llegado el rescate o el castigo. Buddy recorrió el pasillo de compartimento en compartimento, deteniéndose donde la respiración era más débil, alertando con un ladrido suave que transmitía urgencia sin pánico, y los agentes marcaban cada ubicación con serena eficiencia, las radios murmurando confirmaciones que sonaban casi reverentes en el silencio. No hubo tiroteo, ni órdenes gritadas, solo el suave traqueteo de puertas que se abrían, mantas que se desplegaban, las voces bajas de agentes reconfortando a animales que aún no entendían las palabras pero reconocían la intención. Arriba, Thomas Reed fue detenido sin resistencia, su corpulento cuerpo venciéndose bajo un abrigo pesado, la barba salpicada de nieve, los ojos deambulando con una mezcla de desafío y alivio, como si alguna parte de él supiera que esa noche llegaría, y Daniel lo observó brevemente mientras se lo llevaban, sin sentir satisfacción, solo un sobrio reconocimiento de que la responsabilidad rara vez se siente triunfante cuando se sopesa contra lo que se permitió que ocurriera. Fuera, mientras los vehículos de rescate rodeaban el perímetro, los lugareños se congregaron a una distancia prudente, atraídos por la presencia inusual pero renuentes a entrometerse, y algo cambió entre ellos mientras observaban cómo se sacaban perros uno a uno, envueltos en mantas, respirando, vivos. Evelyn Moore estaba junto al borde del grupo,
su figura delgada empequeñecida por los abrigos y la nevada, el cabello plateado escapándose de la capucha. Y cuando Daniel cruzó su mirada, ella sintió una vez, con las lágrimas brillando pero sin vergüenza, mientras otros comenzaban a hablar en voz baja con los agentes, señalando, ofreciendo detalles, nombres, fechas que una vez habían tragado por miedo, sus voces titubeantes al principio, luego más firmes a medida que el peso del silencio se levantaba. Walter Pike llegó junto a Sarah Lell, ambos abrigados contra el frío, el rostro curtido de Walter compuesto en una resolución sombría, la piel pálida de Sarah sonrojada, la trenza blanca metida bajo la bufanda, los ojos brillantes con algo parecido al alivio, y hablaron con un agente juntos, con las palabras superponiéndose de una manera que sugería verdades largamente guardadas que por fin encontraban espacio para respirar. A lo largo de todo ello, Buddy se mantuvo cerca de Daniel, moviéndose cuando era necesario, descansando cuando se le pedía, su presencia un ancla silenciosa en el caos controlado. Y cuando el último compartimento fue vaciado y la puerta final sellada, con la nieve cayendo ahora más espesa, Daniel dio un paso atrás hasta el borde del terreno, observando cómo la operación concluía sin espectáculo. Bajo el resplandor de las luces de rescate, Buddy se tendió a su lado, el cuerpo relajándose por fin, la cabeza descansando contra la rodilla de Daniel, los ojos ámbar entrecerrados, y Daniel se arrodilló en la nieve, apoyando brevemente la frente contra la del perro, con el frío filtrándose a través de su ropa, anclándolo en el momento. No hubo gritos de victoria, ni aplausos, solo el trabajo constante de la atención continuando a su alrededor, agentes cargando animales con cuidado, veterinarios coordinando el traslado, lugareños murmurando gracias que todavía no sabían expresar del todo. Mientras el viento se suavizaba y los copos de nieve descendían con más gentileza, Daniel sintió que una calma tranquila se asentaba en él, del tipo que venía no de una batalla ganada sino de un daño interrumpido, y comprendió que la justicia había llegado no con fuerza sino con presencia, con personas eligiendo ver y hablar después de años de apartar la mirada. Cuando finalmente se puso de pie, Buddy se levantó con él, apoyándose levemente en la pierna de Daniel, un peso compartido, una libertad compartida. Y juntos permanecieron bajo las luces. Supervivientes, no porque hubieran escapado solos, sino porque habían sido encontrados. Y en esa quietud, Arborsetch exhaló, y la larga noche de nieve se llevó los últimos vestigios de un silencio que ya no le servía. La primavera llegó con discreción a Arborsetch, no con un calor súbito sino con un deshielo paciente que ablandó la tierra, aflojó el hielo del puerto y devolvió el color a lugares que habían vivido demasiado tiempo en gris. Y Daniel Harper notó el cambio primero en las mañanas, cuando la luz se prolongaba un poco más sobre los árboles y el aire llevaba el leve aroma de sal y pino en lugar de nieve. La cabaña a la que había regresado después del largo invierno se alzaba al borde del bosque, con sus paredes de madera tosca desgastadas pero sólidas, y Daniel se movía por sus habitaciones con una sensación de pertenencia que nunca antes se había permitido, reparando lo que había sido descuidado, arreglando tablones sueltos, despejando el camino donde el hielo había reinado, porque por primera vez en años no se estaba preparando para marcharse. Buddy lo seguía a todas partes, con el pelaje ahora espeso y limpio, las cicatrices suavizadas bajo el nuevo crecimiento, el paso firme aunque marcado por el recuerdo de la lesión, los ojos ámbar alerta pero ya sin recelo. Y Daniel se descubrió hablándole al perro con naturalidad, no dando órdenes sino compartiendo las observaciones tranquilas de un hombre que redescubría su lugar en el mundo. Los trámites de adopción habían sido breves y casi ceremoniales, con Margaret Collins insistiendo en que ciertas cosas no necesitan burocracia para ser reales. Sin embargo, Daniel firmó su nombre con cuidado, reconociendo el compromiso en tinta además de en intención. Y cuando el nuevo collar de Buddy fue abrochado, sencillo y sin marcar, el perro se sentó con paciencia, la cola apoyada contra el suelo, aceptando el cambio sin ceremonia, como si ya hubiera decidido a dónde pertenecía. El proyecto de Margaret cobró forma justo más allá de los límites del pueblo, un centro de recuperación modesto pero lleno de propósito, construido en terrenos donados discretamente por residentes que preferían la acción al reconocimiento. Y Daniel ayudó con el trabajo, su corpulenta figura cargando madera, sus manos firmes mientras levantaba cercas y reforzaba perreras diseñadas no para la contención sino para la comodidad,
espacios donde perros de trabajo retirados pudieran reaprender el ritmo de la vida ordinaria. Margaret, con el cabello plateado ahora suelto en el clima más cálido, se movía por el lugar con energía renovada, la piel clara tocada de color, los ojos avellana brillantes de propósito, y quienes la observaban no veían a una mujer impulsada por el duelo sino a una que había sido forjada por él en algo más sólido, su serena autoridad guiando a voluntarios, jóvenes y mayores por igual. Evelyn Moore visitaba a menudo, caminando despacio por los senderos de grava, su figura delgada apoyada en un bastón de madera, el cabello rubio plateado captando el sol, la piel pálida marcada por la edad y la resistencia, y traía historias más que provisiones, sentándose junto a los perros en recuperación y hablando en voz baja como si la confesión y el consuelo fueran idiomas que se comparten. Walter Pique llegaba con Sarah Lell en las tardes claras, la forma alta y encorvada de Walter estabilizada por el hábito, su rostro curtido cruzado por una sonrisa que afloraba con mayor facilidad ahora, Sarah, delgada y serena, su trenza blanca recogida pulcramente sobre un hombro, la piel clara y pecosa resplandeciendo bajo la luz de la primavera, su manera gentil pero firme, la de una mujer acostumbrada a cuidar a los demás que por fin había encontrado espacio para descansar en ese papel. Y juntos ayudaban donde podían, remendando mantas, organizando donaciones, siendo testigos silenciosos de una curación que en algún momento temieron que nunca llegaría. Daniel observó cómo el pueblo cambiaba, no a través de grandes gestos sino mediante estos pequeños actos de presencia, la manera en que la gente se demoraba más, hablaba con mayor libertad y se permitía reconocer lo que había estado roto sin ser consumida por ello. Y entonces comprendió que Arborset no había carecido de valor antes. Le había faltado permiso, y ahora que el silencio se había levantado, algo más sólido había tomado su lugar. Buddy se adaptó a su nueva vida con una facilidad que sorprendió a todos menos a Daniel, recibiendo las mañanas con curiosidad entusiasta, patrullando los bordes de la propiedad no como centinela sino como guardián que sabía que su papel era elegido más que asignado. Y los niños del pueblo aprendieron rápidamente que Buddy prefería las manos lentas y las voces calmadas, respondiendo no a la excitación sino al respeto, con la cola moviéndose baja y deliberada, los ojos cálidos y atentos. En las tardes en que el sol caía hacia el horizonte y el bosque centelleaba con el nuevo crecimiento, Daniel y Buddy caminaban por los senderos cerca de la cabaña, el suelo blando bajo sus pies, el aire vivo con cantos de pájaros, y Daniel sentía que los últimos vestigios del hombre que había sido aflojaban su dominio sobre él, reemplazados no por el olvido sino por la aceptación. Ya no evitaba el pasado. Simplemente ya no vivía dentro de él. Una noche, cuando la nieve se había retirado por completo hacia los rincones en sombra y el agua de deshielo trazaba caminos silenciosos hacia el valle, Daniel se sentó en el escalón delantero de la cabaña, los anchos hombros relajados, el cabello oscuro capturando destellos dorados en la luz menguante, el rostro anguloso suavizado por una expresión que pocos habían visto antes, contento ganado más que asumido. Buddy yacía a su lado, el cuerpo extendido cómodamente, la cabeza apoyada contra la bota de Daniel, los ojos entrecerrados, las orejas girando de vez en cuando ante sonidos distantes que ya no exigían respuesta, y juntos observaron respirar al bosque, los últimos parches blancos cediendo ante la tierra y el verde. Esa noche no hubo lamentos, ni ecos de sufrimiento arrastrados por el viento, solo el zumbido constante de la vida regresando a su ritmo propio, y Daniel pensó en los juramentos que había roto y en los que había mantenido en silencio, dándose cuenta de que la lealtad no se define por el uniforme ni por la orden, sino por la presencia, por elegir quedarse cuando marcharse sería más fácil. En esa quietud, con la primavera asentándose del todo a su alrededor, Daniel Harper comprendió que su vida no había terminado cuando se apartó del servicio. Simplemente había esperado, paciente como la propia estación, a que él regresara de otra forma, y mientras Buddy se acercaba más, con el calor que compartían entre ellos, Daniel cerró los ojos un momento, respirando la paz tan duramente ganada, sabiendo que por primera vez en mucho tiempo, tanto el hombre como el perro habían encontrado no solo seguridad, sino hogar. En el silencio que sigue a cada tormenta, se nos recuerda que los milagros no siempre llegan con truenos ni con luz, sino a menudo a través de pequeños actos de valentía, compasión y fe que se niegan a rendirse ante lo que parece quebrado. Esta historia no es solo sobre un hombre y un perro,
sino sobre la mano invisible de Dios obrando a través de personas ordinarias que eligen la bondad sobre el miedo, la verdad sobre el silencio y el amor sobre la indiferencia. En nuestra vida cotidiana quizás no nos enfrentemos a ventiscas en el bosque, pero todos encontramos momentos en que alguien está sufriendo, olvidado o esperando ser visto. Y es en esos momentos cuando Dios nos invita a actuar. Si esta historia tocó tu corazón, por favor compártela con alguien que necesite esperanza. Deja un comentario diciéndonos desde dónde la estás viendo y suscríbete al canal para que estos mensajes de fe, lealtad y segundas oportunidades puedan seguir llegando a otros. Que Dios te bendiga a ti y a tus seres queridos, te proteja en cada estación de la vida y te recuerde que incluso después del invierno más largo, su paz y su gracia siempre regresarán.